El pasado viernes, nuestra compañera Paula Fernández estuvo en el Hospital San Juan de Dios charlando con Gabino Gorostieta. Lleva más de 20 años al frente de este centro hospitalario en Navarra. Él es el superior de los hermanos hospitalarios en San Juan de Dios. Nos contaba parte de su historia, cómo está ahora mismo este centro, este hospital, al que yo creo que casi todos llamamos la Clínica San Juan de Dios, cómo se encuentra, cómo fue su pasado, su presente y cuál es el futuro que le depara. Se lo contamos en el siguiente vídeo y enseguida les presentamos a nuestro primer invitado. El 27 de octubre de 1943 nació el Hospital San Juan de Dios. Su objetivo era claro: cubrir las necesidades sanitarias de Navarra. Hace 70 años el centro se especializó en cirugía y tocoginecología. Acudían pacientes pues con traumas, con caídas, con apendicitis, gente relativamente joven y sobre todo a raíz del segundo año ya de funcionamiento del hospital, pues la maternidad y el tema de ginecología fue muy floreciente hasta los años 70 del siglo pasado. En estos 70 años este centro ha visto nacer a muchos navarros, pero también les ha ayudado a morir con dignidad. La unidad de cuidados paliativos es todo un referente. El hospital cuenta con 135 camas de medicina interna, geriatría y solamente 19 de cuidados paliativos. No hay que decirle al enfermo todo, sino todo lo que él desea saber. Y a veces en esto la familia suele ser como un obstáculo, porque piensa que si el enfermo conoce demasiado de su enfermedad, lo va a pasar peor. Y en general no es así, porque se le da la posibilidad incluso de concluir cosas no terminales de su vida, o de hacer sus últimas voluntades, de despedirse. Pero este centro tiene otras áreas consolidadas como geriatría, cirugía interna o atender a los pacientes con daño cerebral. Se trata de dar asistencia integral al enfermo y a toda su familia. Ha sido un hospital muy querido, sigue siendo un hospital muy querido y sobre todo sigue siendo muy importante en todo el tema de la geriatría. El Hospital San Juan de Dios cumple 7 décadas con 300 trabajadores y con un proyecto de ampliación y reforma. Está a la espera de firmar el convenio con el Gobierno de Navarra por 18 millones de euros. Bueno, el superior de los hermanos hospitalarios, Gabino Gorostieta, nos acompaña hoy. ¿Qué tal, Gabino? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Enhorabuena por esos 21 años prácticamente al frente del hospital y por esos 70 años, ¿no?, de historia. Un hospital en plena evolución, lo acabamos de escuchar, va a evolucionar porque va a crecer. Tendrá dentro de 3 años aproximadamente 144 camas más. ¿Qué valoración se puede hacer de toda esta trayectoria desde que surgiera el centro hospitalario hasta la actualidad? ¿Con qué podríamos quedarnos? Yo creo que surgió en un momento importante para las necesidades de Navarra del tiempo, puesto que en Pamplona no existía más que el Hospital de Navarra, un hospital con salas amplias, donde no se podían realizar muchas cosas. No existía aún la seguridad social, o había muy poca gente que tenía seguros, había algo más de gente que tenía seguros privados, etc. Entonces, el hospital se dedicó fundamentalmente a cirugía general, con seguros, algunos privados, y de modo especial también a la tocoginecología. Y yo creo que cubrió una etapa muy importante, desde el año 43 hasta los años 70, en que cambia de nombre. Ya no se le llama clínica, sino Hospital de San Juan de Dios, porque comienza una etapa muy importante dentro de las necesidades también que comenzaban a expandirse en Navarra. Sí, pero lo cierto es que siempre hemos pensado en el Hospital San Juan de Dios como el enfermo, como el hospital de los enfermos terminales, ¿no?, para las personas que ya están en el tramo final de su vida, ¿no? En la unidad de cuidados paliativos en el Hospital de San Juan de Dios de Pamplona comienza concretamente el año 1992 y comienza en un tiempo, podríamos decir, muy temprano, porque los cuidados paliativos en Europa, ya sabes que tienen su origen en Inglaterra, se comienzan por los años 80. Entonces yo creo que fue la creación de los cuidados paliativos un momento muy importante e interesante para la medicina en general, incluso para la medicina interna. Los cuidados paliativos son para que aquellos enfermos que han sido tratados
con todos los medios con que cuenta la ciencia, sobre todo de oncología, y que no se han podido curar porque el cáncer sigue adelante, es precisamente para tratarlos los últimos momentos de su vida o los últimos días sin dolor y sin sufrimiento, porque tanto el dolor como el sufrimiento en general son negativos. Y si el dolor tiene algo de positivo, es porque nos indica dónde está el mal para poder tratarlo precisamente. Y el hospital se dedica a otras muchas cosas, como es la geriatría, como es la medicina interna, como es la cirugía mayor ambulatoria y menor ambulatoria. Se operan al año más de 8.000 personas. Y por tanto son personas jóvenes que entran en relación con el Hospital de San Juan de Dios. Y por tanto yo pienso que esto de los miedos es porque la cultura en relación con los cuidados paliativos en este momento todavía no ha evolucionado suficientemente. ¿Cómo tendría que evolucionar a su juicio? A mi juicio tendría que evolucionar sobre todo desde la juventud y también desde los colegios o desde la universidad, enseñándonos a todos a enfrentarnos con nuestra vida y con los momentos puntuales de nuestra vida. Hoy día, sobre todo a nivel de la psicología, se está profundizando en este tema y se está orientando a asumir estas realidades, no de una manera, podríamos decir, trágica, porque tampoco esto es correcto. En Estados Unidos muchas veces se informa demasiado y mal a los enfermos, sobre todo cuando padecen un cáncer, porque tienen miedo los médicos de que van a ser llevados a los tribunales. Y a veces se nos ha contagiado un poquito de esto también en Europa. Entonces, el enfermo tiene que conocer solamente aquello que desea saber. Y si el proceso de la asistencia al enfermo se hace bien, no hace falta de decir la verdad. Sabe lo que sabe cómo se le hace el tratamiento, qué tratamiento se está tomando, y posiblemente eso es suficiente para la inteligencia del enfermo, que tiene más de lo que nos parece. Seguramente, Gabino, usted habrá escuchado 1001 historias, ¿no?, de personas en el tramo final de su vida, como también, por supuesto, de personas que vienen al hospital o que van al hospital a operarse, personas jóvenes, pero quizás si nos fijamos en estas personas, bueno, pues que a cierta edad tienen que decir adiós a la vida. Supongo que usted tiene grandes testimonios, ¿no?, guardados en su memoria. Algunos muy positivos, otros a lo mejor no tanto. Yo tengo, por ejemplo, testimonios de personas relativamente jóvenes, con hijos de familia, que han querido llegar al final de su vida muy conscientes, porque el dolor se les había casi suprimido, y sobre todo queriendo despedirse de sus familiares, de los hijos, de la esposa, etc. Y esto ha sido muy positivo para el enfermo, y para algunas personas de la familia no tanto. Me acuerdo que me decían 2 hijas universitarias de este señor decir lo siguiente: qué trágico ha sido mi padre con nosotras. Y le digo, ¿por qué? Si esto es lo mejor que se puede hacer en la vida. Para un viaje de 10 o 12 días nos estamos despidiendo, y en un viaje que no sabemos hasta cuándo va a durar, nos parece trágico la despedida. Y por eso es importante el ayudar para que el enfermo sea autónomo también en esas circunstancias y pueda de alguna manera realizar sus últimas voluntades, que algunas pueden ser pequeñas, otras a nivel económico, otras a nivel espiritual, etc. Por lo menos darles la posibilidad si lo desean. Interesante, desde luego, la reflexión, y también abordar ese final de la vida con más naturalidad que la que quizá estamos acostumbrados, ¿no? Sí. Sería interesante. Es casi como un oscurantismo, todo lo relacionado con la muerte, ¿no? Pero es un aspecto que en algún momento hoy día se está también como resucitando. Yo creo que la psicología ha hecho bastante o está haciendo bastante en este aspecto para que las personas seamos conscientes y tomemos parte de los momentos existenciales más significativos de nuestra vida. Y no deja de ser importante los momentos últimos de la vida, ¿no? Posiblemente si se les diese otro matiz de encuentro, de relación, de comunicación, etcétera, más positivo. Exacto, más en positivo, sin duda. Gabino, cuéntenos cómo está ahora el Hospital San Juan de Dios. Se celebran los 70 años, lo van a celebrar de alguna forma especial. Supongo que muy pendientes, como usted ya nos decía en la conversación que mantenía con nuestra compañera Paula, muy pendientes de ese concierto con salud. ¿Para cuándo se espera la firma de ese concierto y qué va a suponer en la evolución del centro? Bueno,
el centro hospital de San Juan de Dios necesitaba un cambio radical, porque tal como estaba ahora era casi obsoleto, es decir, que no reunía las condiciones, podríamos decir, ambientales necesarias para el enfermo, incluso a nivel de seguridad, y no se podían realizar las transformaciones internamente porque es una obra de un arquitecto importante, EUSA, y no se pueden tocar muchas cosas. Entonces, propiamente no se hace una ampliación. El hospital ahora tiene 135 camas, sí, y creo que has dicho al inicio que va a tener 144 camas, ¿no? Etcétera. Luego no se hace por ampliación, sino que la obra se hace necesariamente porque queremos que los enfermos, el personal, los médicos, tengan un hábitat verdaderamente apropiado para la situación en que se está viviendo hoy la sanidad en Europa, en España y también en Navarra. Y nos encontramos en unos momentos delicados porque el concierto aún no se ha firmado, porque de vez en cuando nos llegan noticias no del todo positivas en relación con los recortes, que todo esto pues impiden de alguna manera el vivir con una cierta, no con toda la tranquilidad, no, las obras y poder seguirlas y poder realizarlas del todo, porque también los bancos cada vez son más exigentes a la hora de dar un préstamo y están viendo que nos están haciendo recortes a veces casi sustanciales y no sabemos hasta cuándo nos van a prestar el dinero que nos es absolutamente necesario para terminar las obras tan importantes que se están realizando. Sin duda, en tiempos de crisis llama la atención, al menos, que haya una obra de esta envergadura en un centro relacionado, sanitario, ¿no? Un centro las obras, hospitalario. Hay que decirlo, no lo hemos comenzado ahora, se comenzaron la gestión por lo menos hace 6 años y hemos trabajado con las diversas autoridades de los gobiernos distintos de Navarra, incluso con partidos de la oposición, que nos han comprendido toda la realidad. En la inauguración estuvieron los actuales responsables del gobierno de Navarra y previamente los anteriores estuvieron viendo la planificación, los proyectos del hospital, etcétera. Es decir, con las manos, podríamos decir, un tanto tendidas, porque siempre había sido considerado nuestro hospital como un hospital público que lo llevan los hermanos de San Juan de Dios para cubrir precisamente las necesidades que no las cubría el Hospital de Navarra. Así es, bueno, así se gestó el Hospital San Juan de Dios, está en plena evolución, como decíamos al principio, con esos 70 años que cumple este año. Gabino Gorostieta, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias. Que tengan mucha suerte, que se pueda suscribir pronto ese concierto con salud, que es desde luego lo más importante a esta fecha, a fecha de hoy, ¿verdad? Bien. Gracias por acompañarnos. Gracias, hasta pronto. Hasta nosotros continuamos, por supuesto, con el cariño, ¿no? Que conocemos de cómo nos tratan en ese Hospital San Juan de Dios. ¿Quién no tiene algún familiar, ¿no?, que ha pasado por ahí, precisamente en el final de su vida, ¿no? Bueno, nosotros vamos a seguir después de una breve pausa para nuestros compromisos publicitarios. Abriremos nuestro tiempo de tertulia y hoy también, por cierto, vamos a hablar de setas y hongos. Vamos a aprender a discernir entre las setas venenosas y las setas comestibles, pero después de la publicidad viene todo esto.